se va Lavagna? La verdad que no sabemos por qué se va, o al menos yo no tengo esa información. Lo que sí sé es que la inflación volvió a ser en diciembre, venía a la baja desde julio en preocupación por parte de los argentinos. Había pasado la corrupción a ser la principal preocupación y a partir de diciembre volvió al primer lugar, muy cerquita de corrupción, pero de nuevo a encabezar las preocupaciones de los argentinos. Entonces es claro que la inflación sigue siendo un problema central para la ciudadanía y para la opinión pública y por lo tanto, si lo es para la opinión pública, también lo es para la política. Ahora en instantes vamos a repasar por lo menos algunos fragmentos de Caputo. Ustedes ya lo saben, lo hemos mostrado también aquí durante toda la jornada de la Nación. Habló con el colega Jonathan Viale, vamos a tener algunos conceptos, pero además también, hace unos minutos aquí en esta casa, habló Manuel Adorni, hace minutos habló Patricia Bullrich, se refirieron a este tema y a otros también de coyuntura. En instantes vamos a repasar para que termine la jornada con por lo menos los títulos más importantes. Pablo, quizás es algo imprevisto, pero es una pregunta que también está. ¿Esto es un error no forzado del gobierno? Y bueno, me parece que el gobierno con la inflación juega gran parte de su discurso, ¿no? Y creo que para el gobierno es muy importante mantener una inflación baja y en ese sentido, bueno, creo que el dato del INDEC le daba cierta legitimidad al discurso del gobierno. Creo que la modificación de la medición evidentemente implica un aumento, porque la gente también sabe cuando uno pregunta que esa inflación que dice el gobierno no está en la góndola, no está en los servicios. Pero por ejemplo, Pablo, subieron los combustibles, ahora acaba de anunciar el ministro Caputo, en esta nota también lo dijo, que los servicios van a subir por lo menos un punto más que la inflación mensual, es decir, para hacer una readecuación de tarifas, con lo cual lo está admitiendo en parte, pero también es como decís vos, algunos van a las góndolas y ven que algunos precios no se condicen con lo que mes a mes comunica el IPC. Ah, totalmente. Y aparte hay otro, hoy miraba el informe del INDEC de enero y cuando vos ves, por ejemplo, los ingresos por deciles de la población ocupada, lo que te indica ahí es que la gente cobra muy poco. O sea, el decil 9 es entre 1.300.000 y 1.800.000 pesos. Digamos, ¿no? Y el decil 10, el más alto, es entre 1.800.000 y 50 millones, digamos, ¿no? O sea, es decir, el gran grueso del asalariado tiene entre 1 millón y menos de pesos por mes. Que es el 90% de la población que trabaja, digamos, ¿no? Entonces, hay datos que uno puede mirar. Creo que el gobierno también hace una utilización de los datos muy a su favor, digamos, ¿no? Que entre dentro de su relato, pero hay situaciones concretas que son delicadas y creo que el gobierno entiende eso, lo sabe perfectamente y creo que la inflación, el número de la inflación es una bandera y si el gobierno pierde esa bandera, y bueno, empieza también a hacer un poquito más de agua en el relato. Justamente me encanta esa parte porque escuchemos lo que decía hoy el ministro Caputo y lo analizamos porque justamente el gobierno pone en peligro esa bandera que es la baja de la inflación. Esto decía Caputo hoy. Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Cambiarlo en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal, no tenemos déficit cuasi fiscal, por lo tanto no hay emisión. Es decir, que inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, más o menos rápido, dependiendo de la velocidad a la que aumente la demanda de dinero. Pero, ¿qué es lo que pensamos? Que, obviamente, cuando eso pase, ¿qué van a decir del otro lado? No, que la inflación en realidad cayó, no por el trabajo que hicimos, sino porque cambiamos el índice. Entonces, la visión nuestra es, no hay necesidad de cambiar el índice ahora. Lara, ¿qué significa toda esta explicación que da Caputo? ¿Es coherente? ¿Es arriesgada? ¿Qué opinas? Es coherente. Se podría decir que es coherente, que es cierto que cambiar un índice en el medio, un cambio, puede implicar.
Lo que sí estamos viendo son señales en la economía, como decía Pablo, de que probablemente eso no estuviera sucediendo. Bueno, cosas que venimos conversando hace mucho tiempo, ¿no? Los cambios en los hábitos de consumo, la imposibilidad de irse de vacaciones que manifiesta la ciudadanía por falta de dinero. La economía está en este momento en un momento de tensión bastante importante. Los datos que comentaba recién Pablo son datos oficiales y son datos ciertos. Entonces suena a una explicación que puede tener coherencia metodológica, pero que para el día a día de las personas se le hace un poco lejana. Cuando uno escucha, y ahora vamos a escuchar, por ejemplo, estuvo Adorni hace un ratito acá, vamos a escuchar también respecto de este cambio de metodología, de método. Pablo, el gobierno, cuando utiliza por lo menos una noticia así, una novedad tan importante en un comienzo de año, en un tema tan sensible, donde, por ejemplo, no tenemos elecciones este año, ¿pone en juego su credibilidad o esto es muy avisorado? Yo creo que sí, de alguna manera, al menos, como decía recién, en términos de la inflación y en términos de este círculo virtuoso del esquema económico, digamos, ¿no? Porque si el gobierno pierde la bandera de la inflación, lo que marca es, primero, que la emisión no es solo y puramente un fenómeno monetario, como dice el gobierno, que hay otros problemas de la economía, que por ejemplo esto que yo decía, lo de los ingresos, pero también empieza a haber problemas, la caída de la actividad económica empieza a tener manifestaciones concretas sobre la vida de los trabajadores, digamos, ¿no? Fábricas que cierran. Entonces, hoy el ministro Caputo también dijo, bueno, algunas cierran y otras abren, pero no quedó claro. Si están claras las que cierran, las que abren no se sabe bien cuáles son. Y creo que en eso, bueno, el gobierno está jugando fuerte mantener su credibilidad. Porque cuando uno pregunta, nosotros venimos trabajando mucho cualitativo, ¿no? Pregunta tanto el opositor, el blando, y están todos mal. Digo, todos están mal. La diferencia es cómo cada uno va construyendo la interpretación, digamos, ¿no? El opositor más duro, bueno, entiende que va a ser un año de resistencia, ¿no? Hay otro sector más moderado que entiende que es una espera incómoda es una espera incómoda desde lo económico y desde las expectativas de crecimiento y del avance en sus propias condiciones. Y hay otro sector que dice, bueno, es un sacrificio que tiene un sentido. Ahora, la conclusión y lo que une a los tres núcleos es que los tres están mal económicamente. Bueno, esos datos se vieron en diciembre en el relevamiento que hacíamos, ¿no? El 47% decía la situación actual es negativa. 7 de cada 10 decían... Perdón, te interrumpo. Sí. Lara, directora de Management and Field, por eso lo mencionamos su medición, sí. 7 de cada 10 nos decían, no me fui de vacaciones, no me voy a ir, y la razón principal es la falta de dinero, pero el 44%, esto que mencionaba Pablo, de la esperanza respecto del futuro, el 44% en diciembre decía, creo que dentro de un año voy a estar mejor. Lo que tenemos que ver es si esto se sostiene en el tiempo, ¿no? Porque sabemos que el número de la inflación es para el gobierno, pero es también para la ciudadanía ese número traumático que ha venido persiguiendo a la Argentina durante los últimos 5 o 6 años. Por eso la pregunta tan importante, creo yo, central de todo esto es, con esta noticia, ¿le están dando caldo de cultivo a la oposición para decir y mostrar ahora o viralizar el corte de Caputo? ¿Van a manipular los datos del INDEC? ¿Por eso se fue la baña? Bueno, porque el argumento el argumento de, no, porque algunos, ¿no? No, porque la baña respondía a Massa. Pero entonces, ¿por qué no lo echaron cuando asumió Milei y estuvo los últimos 2 años y le creían a la baña? Bueno, es una pregunta. Antes de analizarlo, escuchemos lo que decía Adorni hace unos minutos aquí en La Nación Más. Mirá. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a hacer lo que hizo el kirchnerismo falseando datos. Nosotros eso no lo vamos a hacer. El periodismo y los analistas quedaron con un esquema pensando que nosotros somos lo mismo que toda la porquería que estaba antes. Donde te especulaban que si un punto más, un punto menos de inflación, si nos convenía intervenir el INDEC o cambiar esto para que la gente piense que... Nosotros no entramos en esa. Nosotros decimos, esto no se va a modificar porque es instrucción del presidente, porque no estamos dispuestos a que la gente tenga la menor duda del trabajo que estamos haciendo en materia inflacionaria. Bueno, está perfecto, pero el cambio no lo realizaron y por eso el funcionario se va. ¿O yo estoy entendiendo mal? Bueno,
Ahí es, vos decías respecto de la opinión pública, ¿no? Bueno, es difícil porque del otro lado, y creo que acá empieza a aparecer lo que aparece todo el tiempo en cada uno de los temas, del otro lado no hay nadie que pueda argumentar y decir esto no se hace porque en el pasado ya se hizo. Claro, obvio. Entonces, lo que vamos encontrando en cada uno de los temas es que queda un vacío opositor que no puede marcar si es que hay errores. Claro, vos decís, o ya te dejo Pablo, que, por ejemplo, el libertario, cuando el kirchnerista le venga a decir algo, le va a decir, pero ustedes con Moreno hicieron lo mismo. No, me parece que, bueno, eso es una discusión. Por eso es una de no, redes, yo estoy de yendo a la Twitter, discusión digamos, política. ¿no? Pero que se puede dar en la opinión pública también, ¿no? Cómo se frameen los discursos. Pero es una... A ver, hay una cuestión que es central, digamos, ¿no? En el índice de precios al consumidor, la estimación de las tarifas tiene que estar presente. Digamos, lo que aumentaron los costos con fijos esto de iba la a vida. pasar y ahora no. Exactamente. Exacto. Entonces, la discusión es política, también es técnica, digo, tiene un contenido técnico que no hay que soslayarlo tampoco porque es importante cómo se mide la inflación. Porque también, digo, cuando vos tenés datos oficiales serios, bueno, podés planificar mejor, podés tener una política de Estado cada vez más eficiente, más... Bueno, ahora, cuando vos aumentás por decisión, porque acá hay una transferencia de ingresos muy grande de los sectores de los trabajadores, la clase media, los jubilados, hacia sectores, bueno, fundamentalmente de las empresas que prestan servicios eléctricos, de gas, de agua, ¿no? Sí. Lo que han aumentado ha sido muy importante ese aumento, y eso tiene que reflejarse también en el índice, porque hace también a datos que te permiten mejor planificar también cómo es el esquema económico. Pero como el gobierno no está dispuesto a eso, el gobierno tiene una lógica, digamos, ¿no? Que es que, como venimos viendo, que el ajuste recaiga sobre los jubilados, sobre los discapacitados, sobre los trabajadores. Entonces, frente a eso, me parece que mantener este esquema, y en esto la cuestión técnica, mantenerlo así como está, que es de un modelo económico, digo, este índice de un modelo económico, como dice el gobierno, de la casta, del kirchnerismo, viejo, ¿no? Pero mantiene ese esquema, mantiene ese índice con un esquema de cambio y de transformación que el gobierno debería, me parece a mí, dar cuenta de eso, pero insisto Sí. con lo primero, me parece que si el gobierno muestra eso, el número de inflación va a ser distinto, va a ser más alto, porque va a reflejar los aumentos que han sufrido todos los ciudadanos, y eso es perder una bandera, ¿no? Ahora quiero repasar porque me comenta Lucas Ricoy, nuestro productor, que está la despedida de La Baña en redes sociales. Repasémosla por lo menos para ver lo que expresaba. Sí, gracias por todos los mensajes y saludos recibidos. Fue un verdadero privilegio haber estado al frente del INDEC y trabajar junto a un equipo tan comprometido con la producción de estadísticas públicas. Nueva etapa se abre, así se despedía hace un rato nada más Marco La Baña. Sí, va a estar Pedro Línez, ahora le voy a pedir alguna consideración. Tengo entendido que es un economista, técnico también, experto en recolección de datos. Bueno, justamente por eso es el director técnico, que ahora va a ser el director general del INDEC. Pero antes de seguir analizando, tenía una consulta, Lara, porque en base a lo que dice Pablo, está bueno también hablarlo, es cuando el gobierno toma este tipo de decisiones tan fuertes, si se quiere, en organismos tan sensibles, y, por ejemplo, como marca él, quizás ven un arrastre. ¿Esto lo perciben ustedes en las mediciones que hacen, Sí. de que la gente percibe esos aumentos de inflación? Sí, claro. La contracción en el consumo la venimos midiendo desde el mes de mayo y se sigue sosteniendo el número de 8 de cada 10. Esto quiere decir que todos, en alguna medida, independientemente de Sienten un aumento de precios. el decil, estamos haciendo algún recorte en nuestra economía diaria. Y hay algo que sabemos, bueno, pasaron las fiestas, en las fiestas volvió la inflación a ser el primer problema, porque en las fiestas gastás un poco más y ahora se viene marzo y los aumentos de las escuelas y la compra de los útiles, más la suba de los servicios. En las mediciones que hacemos tiene que ver con este 47% que dice la estoy pasando mal o muy mal.
de nuevo, lo que se sostiene es la esperanza de futuro, pero la realidad empieza a ser bastante apremiante. El endeudamiento ya no es solamente con tarjetas de crédito o con plataformas. Tenemos también reflejado que hay un 20% que se están endeudando con familiares y amigos. Hay un caldo de cultivo, esto que yo digo siempre, para quien va manejando hay que tener en el espejito retrovisor esto, porque hay un caldo de cultivo que tiene que ver con una incomodidad económica que se empieza a sentir, que tenemos que ver cuánto va a funcionar el número para seguir alimentando esa esperanza de futuro. Por ahora ha venido funcionando, pero el que haya vuelto la inflación en diciembre a ser el primer problema, el principal problema, es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Ya lo voy a sumar a Camilo Tiscornia, que ya está conectado, pero quiero que veamos, por ejemplo, la expresión de Martín Tetaz, ustedes ya lo saben, hombre que ha apoyado gran parte de las reformas que lleva adelante esta gestión de gobierno, su visión como economista ante la salida de Marco Labaña. Dice, esta es una muy mala noticia, la gestión de Todesca primero y Labaña después permitió recuperar la credibilidad del organismo. Innecesario tiro en los pies del gobierno. Y con esta frase quiero recibirlo y obviamente sumarlo a esta mesa de información y también de análisis a Camilo Tiscornia. Hola Camilo, buenas noches. Gracias por estos minutos. ¿Coincidís, por ejemplo, con la mirada que tiene Tetaz o tenés otra? Gracias por el tiempo. Sí, yo creo que ha sido muy como desprolijo el manejo que se ha hecho de esto, ¿no? Porque se había hecho un compromiso de empezar a publicar la inflación con una metodología nueva y bueno, sí. Hoy el ministro dijo que esto se va a postergar. Yo creo que hay varios planos para analizar esto. Me parece que desde el punto de vista de la imagen quedó desprolijo el movimiento. Desde el punto de vista del cálculo de la inflación, cuando uno ve los números, no ha habido tanta diferencia entre las distintas metodologías que se pueden utilizar. Si vos tomás datos, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una metodología y una canasta aún más actualizada que la que va a poner el INDEC o la que habría puesto en marcha el INDEC, las diferencias no han sido muy grandes, sobre todo el año pasado. En 2024 puede haber habido una diferencia un poco mayor, pero también con una escala de inflación muchísimo mayor. Estás hablando, por ejemplo, de que en 2024 la inflación del INDEC fue de 118 y en otras mediciones puedes tener hasta 130% de inflación. El año pasado estás hablando de diferencias que van del 30 al 32%, con lo cual la diferencia es bastante menor. Entonces, de ese punto de vista, las diferencias son acotadas. Y desde el punto de vista del fondo de la cuestión inflacionaria, yo creo que hay que distinguir la medición de lo que causa la inflación, con independencia de cómo se termine midiendo la inflación, que es una convención en cuanto a la metodología que uno utiliza. El fondo de la cuestión es qué provoca la inflación y eso tiene que ver con la parte fiscal y monetaria. En tanto y en cuanto creo que se pueda mantener ordenada la parte fiscal y monetaria, yo creo que la inflación va a seguir bajando. Obviamente que el ritmo, la magnitud y todo es relevante, pero bueno, creo que son como distintos planos de análisis de lo que está ocurriendo. Con este contexto que recién muy bien reflejaba Lara y también Pablo daba una mirada, ¿sentís desde tu mirada quizás que el gobierno con esta medida puede darle caldo de cultivo a la oposición o quizás es muy apresurado marcarlo, pero perder cierto punto de credibilidad? Yo creo que lo que ha generado esto es para mí como cierta pérdida de credibilidad en algún punto. Lamentablemente estas idas y vueltas creo que perjudican. En un momento que es innecesario, porque justamente otros indicadores financieros están mostrando que está habiendo una evolución positiva después de las elecciones, que se está consolidando en lo que va de este año. Con lo cual me parece que es una situación desafortunada, lamentablemente. Cuando uno, y bueno, obviamente quizás podemos tomarlo, y va de la mano básicamente porque es político. Hoy hace un ratito acá estuvo Patricia Bullrich, se tocaron varios temas, pero particularmente ya que los tengo a los especialistas, quiero también meterme en un punto importante del gobierno, al menos en este plano de verano, que es la modernización laboral, ¿sí? No sé qué mirada tienen, quiero comenzar por Lara, ¿crees que el gobierno lo va a poder sacar sin pocas modificaciones o va a tener que hacer, como dicen algunos, dejar dinero para los gobernadores? Bueno, probablemente tenga que negociar. Parte del trabajo de Santilli durante el mes de enero fue ese, ¿no? Ir gobernador por gobernador a negociar las reformas y probablemente no salga esa modernización con todos los puntos que el gobierno quiere que salga. También en diciembre lo que veíamos era una resistencia bastante grande
de la ciudadanía, más del 50%, estaba en contra de la reforma laboral. Todavía no se sabía muy bien qué contenía. ¿Y ahora? Ahora estamos midiendo a ver si eso ha cambiado, pero también hay una resistencia ciudadana, hay una resistencia en algunos sectores del sindicalismo y la necesidad de negociar con los gobernadores. Entonces, tal como el gobierno la mandó, probablemente no salga, pero esto le ha pasado a todos los gobiernos. Es muy raro que un proyecto que manda el Poder Ejecutivo al Congreso salga tal cual el Poder Ejecutivo lo manda. Ahora, Camilo, te voy a preguntar por la parte económica, pero Pablo, en las últimas horas se conoció que la CGT, a partir de mañana, iba a comenzar a tener reuniones con gobernadores. Tenía pensado ir por el norte, Tucumán, Salta, Córdoba, y aparentemente, según las últimas informaciones que pudimos cotejar, tanto Yarlora de Córdoba como Puyaro de Santa Fe les cancelaron la reunión a la CGT. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya negocia directamente con el gobierno y no quiere escuchar a la CGT? ¿Es un golpe para el sindicalismo? Sí, me parece que sí, digamos, ¿no? Que es un golpe para el sindicalismo. También es cierto que la CGT me parece que dejó correr mucha agua bajo el puente, me parece que quizás no tomó la dimensión de lo que significaba esta reforma laboral. Yo coincido con lo que decía Lara, lo que nosotros vemos es que hay un sector que si bien entiende que es necesario discutir una reforma laboral porque las condiciones laborales en la Argentina hoy son muy malas, digamos, ¿no? Son muy malas. La plataformización del trabajo aparece como una alternativa frente a esas malas condiciones del trabajo, bueno, asalariado, porque gran parte de los trabajadores asalariados son informales, digamos, ¿no? Cobran muy poco, lo que decíamos al principio, muy poco. Entonces la plataformización empieza a ser como una especie de necesidad para recomponer ingresos. Ahora, todo eso quizás haya que discutirlo en términos de una reforma laboral, haya que pensar las condiciones de una modernización. Me parece que lo que plantea el gobierno es un esquema laboral que beneficia fundamentalmente a los empleadores y deja a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Lo crees así? Sí, creo que sí, un poco lo que uno ha leído de la reforma que plantea el gobierno. Después, toda la discusión política, me parece que los gobernadores están dispuestos a dejar correr estas reformas en pos de esta negociación que ya vienen teniendo desde que inició el gobierno de Milei, pero bueno, porque también no hay una resistencia clara frente a eso, como vos planteás. Si Puyaro y Yarlora pueden cancelarle o no atenderle el teléfono a la CGT es porque tampoco hay una relación de fuerza que le permita a la CGT plantarse y obligar a los gobernadores a atenderlos. Y ya lo vamos a recuperar en minutos a Camilo, porque quiero preguntarle por el capítulo de ganancias, que obviamente es la parte fiscal, la parte cual el gobierno por ahora muestra cierta reticencia. ¿Hay algunas otras estrategias, Lara, que el gobierno pueda utilizar para convencer a los gobernadores? Porque se habla mucho de ganancias, que es coparticipable, porque los gobernadores pierden recaudación. Es más, el domingo leía en algún análisis de fondo que algunas expresiones de la Casa Rosada decían, sí, nos piden dinero a la Casa Rosada, pero ellos no se ajustan. ¿Es tan así? ¿Los gobernadores de las provincias no se están ajustando o es todo lo contrario? Los gobernadores de las provincias se han ajustado durante todo 2025, ¿no? También eso es cierto. Fue un año donde hubo mucha contracción, especialmente de la obra pública dirigida a las provincias. Esa es la otra carta de negociación. Hay gobernadores que están pidiendo puntualmente mejoras de caminos, mejoras de logística. También es cierto que tenemos que mirar dónde va a golpear una reforma laboral tal como la está planteando el gobierno. Si fuera por el máximo, es una reforma laboral que va a golpear especialmente en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano bonaerense, en el cordón industrial santafesino, y después el resto de las provincias no tienen mayores costes con su propia ciudadanía respecto de la reforma laboral, porque son provincias que tienen índices de informalidad muy altos. Entonces, claro, que tienen quizás menos población que Buenos Aires, menos industrias. Menos industria, menos población y un índice de informalidad bastante alto. Entonces cualquier formalización, aunque sea atenta igual, con algunos derechos menos,
es una mejora para esas poblaciones. Digo, es algo bastante complejo. También es cierto que la ciudadanía cambió, que los jóvenes hoy no se ven 30 años en un trabajo, entonces cuando hacemos doble clic sobre el número de los que están a favor o en contra, vemos que los menores de 40 años tienen un poco más de apoyo hacia la reforma laboral que los mayores de 40 años, que serían los más perjudicados por una reforma de este estilo, porque están prontos a jubilarse. Es una reforma bastante compleja que le permite al gobierno negociar uno a uno, que es lo que está haciendo, porque cada uno va a pedir algo distinto. Muy bien, ya seguimos con política, con economía, con los datos del día, pero está Lupe aquí con nosotros, Lupe Torres. Buenas noches. Querido. En instantes, Lupe, nos vamos a meter con un caso paradigmático de internacional, que es Jeffrey Epstein, y las nuevas revelaciones de los documentos. Sí, sí, que involucran a la Argentina. Bien, en instantes nos metemos con ese tema también, pero Juan Parrondo, tenemos que hablar del deporte. ¿De qué vamos a hablar en este momento? Así